Hola, mi nombre es Daniel Felipe Durán Martínez y hoy voy a estar resolviendo una tarea de programación relacionada con el tema de listas en Python. Entonces, en este caso, a mí me ha correspondido la tarea de programación número 3, que consiste en diseñar un programa que reciba una palabra ingresada por el usuario y después imprima la palabra invertida. Es decir, que si se ingresa la palabra jirafa, se devuelve en pantalla Farif, pues que sería jirafa, pero al revés. Entonces lo primero que hay que hacer es ir al programa, en este caso mi programa es Spider. Vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a guardar. Entonces en este caso le voy a poner palabras invertidas. Entonces le vamos a poner punto punto, pues para que quede diferenciado de otros archivos. Entonces le vamos a dar guardar. Entonces, como nosotros nos están pidiendo que le pidamos la palabra al usuario, eso se debe hacer con un comando input. Pero ese comando input va a dar la palabra y esa palabra debe estar almacenada en una variable de tal forma que la palabra se pueda usar alrededor del código. Entonces vamos a almacenarlo en la variable llamada palabra, puede ser cualquier nombre, pero en este caso yo le voy a llamar palabra, y escribimos el comando input, que es el que le pide al usuario la palabra. Entonces, input, entonces escribe una palabra. Pero también es muy importante aclararle al usuario que no puede escribir espacios, ya que en este caso los espacios pues no se puede asegurar que el caso de una palabra o más que estén separadas por espacio sea efectivo. Puede que sí, puede que no. Entonces, en estos casos, pues la idea es mejor asegurarse y pues no aclarar al usuario que no escriba espacios, ya que si no es posible que el código salga de manera errónea. Entonces, escribimos sin escribir espacios. Cuando uno escribe espacios, puede que salga, pero también puede que no. Entonces es mejor no arriesgarse. Entonces, luego ya teniendo la palabra que le vamos a pedir al usuario, pues en este caso voy a escribir un print acá, pues indicando como un espacio para que el código quede más organizado aquí también. Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un bucle for y entonces escribimos. Entonces vamos a escribir por cualquier variable. En este caso vamos a escribir, por ejemplo, la variable k. Entonces, para la variable k, en el rango. Entonces vamos a hacerlo en inglés. Entonces este se puede quitar en range. Entonces abrimos paréntesis y vamos a escribir lo siguiente. Len palabra. Entonces este len palabra de acá lo que significa es que cuenta la cantidad de elementos que hay pues en la variable palabra. En este caso serían la cantidad de letras. Entonces, por ejemplo, si yo escribiera la palabra hola, len palabra sería 4 porque hola tiene 4 letras. Luego, como nosotros, este significa que vamos a empezar en la longitud, en el valor de la longitud de la palabra. Luego escribimos el final, que sería -1. Y luego escribimos, perdón, -1 no sería el final, sino sería el intervalo con el que vamos bajando o subiendo respectivamente. Y este que sería en la mitad, sí sería en donde terminaríamos. Entonces, en este caso, empezaríamos en la longitud de la palabra, terminaríamos en 0 y vamos bajando de uno en uno. Entonces sería de -1. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros queremos terminar en 0 y Python interpreta que si terminamos en 0, que el indicador de dónde termina, este es el indicador de dónde empieza, de dónde termina y de cuánto va bajando o subiendo. Y entonces, en este caso, Python va a interpretar como 1. ¿Por qué? Porque 0 es el último valor, entonces Python va a interpretar el que estaba antes. Y como estamos bajando, el anterior sería 1 hacia arriba, entonces sería 1. Entonces, para que el final sea verdaderamente 0, lo que vamos a hacer es quitarle 1. Entonces sería 0 menos 1. Entonces 0 menos 1 es -1. Y así Python va a interpretar que el último valor tiene que ser 0. Eso, pero así como le quitamos 1 al valor del 0, también le tenemos que quitar 1 al valor de la longitud de la palabra. Entonces queda de la manera siguiente.
Si yo escribiera la palabra hola, entonces lo que podemos hacer es que la longitud de la palabra es 4, ¿no? Menos uno es 3. Entonces empezamos en 3. Menos uno significa que termina en menos uno, entonces en realidad terminamos uno antes, o sea, en cero. Y como vamos bajando de uno en uno, sería 3, 2, 1 y cero. Entonces, ese 3, 2, 1 y cero en realidad son 4 números. Y 4 letras son las que tiene la palabra hola, que es el caso el que estamos usando. Entonces, entonces como que el código se adapta correctamente al caso de hola. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a imprimir lo siguiente. Entonces vamos a imprimir palabra, pero vamos a poner entre corchetes cuadraditos la variable que habíamos escrito, en este caso la palabra, la variable k. Entonces, ¿esto qué significa? Como k está en el rango y todo esto son valores numéricos, lo que va a hacer k es que va a interactuar como el índice de una lista. Entonces, en este caso va a empezar en 3 y va a terminar en cero. Entonces, si nos vamos al concepto de listas, podemos ver que en realidad cero es el primero. Y en este caso, pues entre más alto sea el índice, pues en este caso los valores positivos, ¿no? Porque también hay casos de valores negativos. Entonces, basándonos en los casos de los valores positivos, entre más alto sea el índice significa que más atrás está el valor. Entonces, como en este caso empezamos en 3 y terminamos en cero, significa, basándonos, nuevamente repito, que estamos basándonos en el valor de hola. Entonces, en este caso, empezaríamos desde el último valor y terminaríamos en el primer valor, ya que empezaría en 3, 2, 1 y cero, que serían los valores para acá. Entonces, lo que hacemos es comprobarlo. Entonces, primero aquí borremos todo esto y ahora sí ejecutamos correctamente. Entonces, hagamos el caso que habíamos mencionado de hola. Entonces, aparece de esta forma. Aparecen diferentes líneas y nosotros no lo queremos así. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el comando end, le ponemos igual y ponemos entre comillas indicando que deben estar en la misma línea pero separados sin nada. Ya que, por ejemplo, si le pusiéramos rayita, entonces sería, escribe una palabra, entonces, hola, nos la devuelve usando rayitas. Entonces, lo que pasa es que no debe suceder eso. Entonces, le quitamos las rayitas y nuevamente escribimos, entonces borramos y volvemos a ejecutar. Entonces, hola. Entonces sería aló, pues que sería hola, pero al revés. Entonces podemos comprobar este código de manera diferente usando, por ejemplo, el caso de la jirafa que nos mostraba la pregunta. Entonces usamos jirafa y nos devuelve a Farig tal y como decía la pregunta. Y también podemos usar las palabras que que se escriben lo mismo al derecho y al revés. La verdad no me acuerdo cómo se llama, pero podemos probarlas. Entonces en este caso un ejemplo podría ser arepera. Entonces arepera al derecho y al revés es lo mismo. Entonces eso confirma que nuestro código está bien. Entonces, otra manera de hacer nuestro código, pues de hacer las palabras invertidas, sería de esta manera. Creamos otro archivo y lo volvemos a guardar. Entonces vamos a ponerle PL de palabras invertidas. Entonces lo guardamos. Y entonces lo que tenemos que hacer es volverle a pedir al usuario la palabra, ya que estamos haciendo otro código. Entonces almacenemos, primero hay que almacenarlo en la variable como hicimos anteriormente. Entonces escribimos input, comillas. Entonces podemos exactamente copiar esto de aquí. Entonces copiamos, pegamos y pues debemos almacenarlo en una variable. Por ejemplo, llamémoslo en la variable palabra, la misma de la vez pasada. Entonces, palabra es igual al input, que sería la palabra que le están pidiendo al usuario. Y entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crear una lista vacía. En este caso vamos a llamarla letra. Entonces letra y ponemos igual y la lista. Entonces ahora lo siguiente que es. Entonces, teniendo en cuenta que palabra es como la cantidad de letras que va a ingresar el usuario que están dentro de la misma palabra, vamos a generar un bucle. Entonces vamos a generar un bucle for k en el comando de palabra. Entonces vamos a escribir palabra, ya que de resto Python va a interpretar el bucle como default.
Entonces el único que valor tenemos que poner es el valor de palabra, indicando pues que el único valor en el que va a cambiar de acuerdo a los defaults de Python, eso lo voy a explicar en la descripción del video, lo único que cambiaría sería palabra. Entonces, lo que vamos a hacer después de escribir este bucle for, teniendo en cuenta que acá se va a repetir de acuerdo a la cantidad de letras que hay en la variable palabra, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir lo siguiente: letra.append k. ¿Esto qué significa? Esta letra.append k significa que a la lista letra que está aquí vacía, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la variable k que estaba en el bucle for. Eso quiere decir que antes letra estaba vacía, pero ahora va a tener el valor de k, ya que append lo que va a estar haciendo es añadirle el valor de k. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir lo siguiente: letra.reverse. ¿Esto es para qué? Para invertir el orden de la variable, para invertir el orden de pues de los elementos de la lista que se encuentran en letra. O sea, por ejemplo, si en letra estuviera primero agua y luego leche, si escribimos punto reverse, estaría primero leche y después agua, ya que se cambia el sentido del orden de los elementos de la lista. Y entonces después de esto lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar. Entonces vamos a ejecutar, entonces escribamos la palabra, por ejemplo, hola. Entonces no nos va a devolver nada. Eso significa que nuestro código está incompleto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a usar otra variable en un bucle for que sería for s. Entonces, ahora en vez de estar en palabra va a estar en letra. Entonces, for s in letra, que sería la lista. Entonces, dos puntos. Lo mismo que sucede aquí en el bucle for con palabra. Los valores serían interpretados como default. Lo explico en la descripción del video. Entonces, vamos a imprimir S. Entonces podemos quitarle estos paréntesis. Entonces imprimimos S y entonces comprobamos. Entonces escribamos jirafa y nos devuelve a Farij en diferentes líneas. Entonces usamos lo que usamos la vez pasada del comando end separado por absolutamente nada, lo cual los separa pues los elementos sin absolutamente nada y también los pone en la misma línea. Entonces ejecutamos otra vez. Entonces escribimos hola y nos devuelve aló. Entonces, pues que sería hola al revés. Entonces, ¿este bucle para qué es? Este bucle es para sacar las variables que se encuentran dentro de la lista y ponerlas individualmente de tal forma que se puedan imprimir. Ya que como habían visto, como el código estaba incompleto, no se imprimió nada porque Python se confundió. Entonces lo que teníamos que hacer es sacar los elementos individualmente y pues eso se hacía sacando una variable que estuviera dentro de letra y luego imprimiéndola aparte. Entonces volvemos a comprobar. Entonces escribimos jirafa. Entonces nos devuelve a Farij. Y por último las palabras que se escriben lo mismo al derecho y al revés. Entonces escribimos arepera. Y nos devuelve, perdón, aquí escribí incorrectamente, entonces lo volvemos a poner arepera. Entonces devuelve arepera. Entonces, tras ver estos dos códigos, estas son dos diferentes maneras de invertir el orden de las palabras. O sea, si escribo hola, se vuelve aló. Entonces, espero que les haya servido mucho el video y que lo puedan haber entendido. Y por favor, ahorita lo que les había dicho, por favor, lean la descripción del video para explicarles lo de los valores en los bucles for. Y pues, sin nada más que decir, muchas gracias.